Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 22. Versículo 22. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos amados, paz del Señor. Las Escrituras, que es la palabra del Señor, la Biblia, ella fue inspirada a los escritores originales con el propósito de transmitir la palabra de Dios a la tierra y mayormente a las personas de la tierra que le iban a recibir, que era su pueblo. Y esas palabras de Dios, el Señor Jesús nos dice que las palabras de Él en Juan 6:63 son espíritu y vida. Y las Escrituras sagradas, por ser espíritu y vida, tiene el sustento necesario para nuestra experiencia de vida cristiana debajo del sol. Hay muchas áreas en nuestra vida cristiana que nosotros nos tenemos que desempeñar. Y una de las áreas en las cuales nos tenemos que desempeñar espiritualmente es en el área matrimonial. Vamos a iniciar una serie donde vamos a considerar varios aspectos de cómo debe ser el carácter del esposo creyente en el hogar. Vamos a mirar varias fuentes que nos van a mostrar la realidad a la cual nosotros como esposos, las hermanas como esposas y los hijos deben introducirse. Es una realidad espiritual que deben introducirse, porque el mandamiento del Señor es que nosotros en nuestros hogares representemos realidades espirituales. Iniciamos con estos versículos para mostrar la creación primigenia del hombre, de Adán. Dios crea al hombre y aunque dicen varias veces del Génesis capítulo 1 que vio Dios que todo era bueno y era bueno en gran manera, hay algo que Dios dijo que no era bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces le creó una persona que lo pudiera complementar, una persona que lo pudiera ayudar adecuadamente a cumplir el propósito que Dios le encomendó cuando lo creó. Y el versículo 22 del Génesis 2 dice que entonces Dios coloca al hombre a dormir. Esto también puede mirarse un aspecto tipológico de Cristo, pero hoy queremos hablar del aspecto más literal. Dice que cuando hizo que el hombre durmiera, sacó de la costilla de él, sacó de su cuerpo una costilla, y de esa costilla hizo una mujer. O sea, es como si lo hubiera transformado esa costilla en una mujer y se la trajo al hombre. Y después de que se la trae al hombre, Adán exclama algo, hasta que llegamos al versículo 24, y es un punto importantísimo para entender el matrimonio delante del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es un punto de partida que nosotros vamos a utilizar para iniciar esta enseñanza. En el contexto de Génesis, recuerde que Moisés fue el que compiló el libro de Génesis. Cuando estudiemos el libro de Génesis nos vamos a dar cuenta cómo Moisés escribió el Génesis. Y vamos a darnos cuenta que lo escribió por Toledó, se llama eso. O en algunas traducciones aparece como Toldó, como historias. Y en esta compilación, cuando Moisés compiló el libro de Génesis, los israelitas habían salido hace poco de Egipto, ¿cierto? Entonces, los israelitas veían el matrimonio como lo presentaban los egipcios, completamente diferente al diseño bíblico. Entonces viene Moisés, inspirado por el Señor, recopila el Génesis
y presenta el matrimonio desde el punto de vista divino, ¿cierto? Y muestra que el matrimonio es una profunda unidad espiritual y corporal entre el hombre y la mujer. Y para mantener ese principio de fidelidad, Moisés termina diciendo: se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando el hombre se casa con la mujer, hay dos principios que suceden en la vida del uno y del otro. Uno, por un lado deja, y dos, por el otro lado, ¿qué? Se une. Deja la unidad que tenía anteriormente para establecer una unidad nueva. Y esta unidad nueva es definitiva con su esposa. Y el mandamiento, y es algo que quiero que entendamos en el día de hoy: Dios nos creó para complementarnos y para ser una sola carne. ¿Qué significa esa expresión, una sola carne en el matrimonio? Dios nos creó. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, les dio el mandamiento que fueran una sola carne, y aún no había el pecado en la creación. ¿Qué es ser una sola carne? Esta expresión, una sola carne, inicialmente se refiere a la unión física de los esposos, aunque no es exclusivamente la unión física. Primeramente se refiere a ello, pero va más allá. Habla de la unidad que debe existir en los esposos en todos los aspectos. El esposo y la esposa deben estar unidos en todo. Unidos en posesiones, unidos en sus ideas, unidos en sus metas, unidos en sus habilidades, unidos en sus problemas, unidos en sus éxitos, unidos en sus fracasos, unidos en sus sufrimientos, unidos en sus cuerpos, unidos en sus alegrías. Deben estar unidos emocionalmente, deben estar unidos espiritualmente, intelectualmente, deben estar unidos financieramente también, ¿cierto? Cada lucha de uno de los dos es la lucha de los dos. Cada prueba de uno de los dos es la prueba de los dos. Cada alegría de uno de los dos es la alegría de los dos. Cada tristeza de uno de los dos es la tristeza de los dos. Y en cualquier otro aspecto, la pareja debe convertirse en uno. Serán una sola carne. Hay un ejemplo que nosotros podemos entender esto, y es con nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico nos ayuda a entender la unidad que debe tener el matrimonio. Y es muy importante que nosotros tratemos este tema en estos tiempos donde el enemigo de Dios ha distorsionado la belleza del matrimonio. La ha desvalorizado y la ha deformado a un punto que ya no refleja lo que Dios quería en un principio. Hay un ejemplo que quiero colocar, y es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es uno, ¿cierto? Cuando nuestras manos ¿trabajan para ella sola? No. ¿Trabajan para quién? Para el cuerpo, ¿cierto? Cuando nuestro estómago digiere el alimento, ¿para quién lo hace? Para el cuerpo, ¿cierto? Cuando nuestro cerebro dirige nuestro cuerpo, ¿para quién lo hace? Para el cuerpo. Esto es una unidad. Tienen todo en común, ¿cierto? Todas las cosas en Adán y Eva eran en común. Bueno, en ese tiempo no existía el dinero, ¿cierto? De pronto no tuvieron casi problema por eso. Pero hoy
nosotros, nuestro dinero no es nuestro, sino de los dos. O sea, no es mío solo, sino de los dos. ¿Por qué? Porque hay unidad incluso en bolsillos, ¿cierto? Ahora, uno se pone a pensar, hermanos, muchas tragedias matrimoniales cristianas han existido, ¿sabe por qué? Por no percibir el sentido bíblico de unidad entre el esposo y la esposa. Se casan y cada uno quiere sostener su individualidad. Cada uno está reclamando sus derechos personales. Y nosotros no nos casamos para eso. Nosotros pasamos a ser una unidad corporativa. Cuando dice dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a mujer y serán una sola carne, esa palabra una es la palabra hebrea ejad. En el hebreo, cuando usted quiere hablar en plural, le agrega la im. ¿Sí? Ejad tiene su plural, ejadim. Y ejad acá significa unidad colectiva. Uno, pero ese uno, ¿en cuántos habían en ese uno? Dos. Es como una docena. ¿Cuánto hay en una docena? 12. Lo mismo pasa en la unidad del matrimonio, es una unidad colectiva. Ahora, hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿Ustedes creen que Adán llegó a ser uno con su esposa? Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que Adán fue uno con su esposa, al menos hasta el momento de pecar? Uno, por la naturaleza de Adán, libre de contaminación pecaminosa, que nos hace ser egoístas, que nos hace pensar solo en nosotros, que nos hace egocentristas. Adán no tenía ese problema, al menos antes de pecar. Y recuerde que Adán también era la imagen de Dios sin distorsionar. Al ser la imagen de Dios, entonces Adán representaba adecuadamente a Dios. Recuerde que la palabra hebrea para imagen, selén, hace referencia a representar a alguien. Entonces, hermano, era un paraíso la relación del hombre y la mujer en el huerto del Edén. Era una delicia ese relacionamiento en unidad profundo que tenía el hombre con la mujer. Adán la respetaba, no utilizaba mal su autoridad con ella, era amoroso, era cariñoso, le servía a su esposa. Eso lo entendemos por todo el contexto de las Escrituras. Ellos se amaban mutuamente sin egoísmo porque no existía el pecado. No buscaban satisfacer sus egos cada uno, sino la satisfacción del otro. Era un amor sincero, un amor transparente, nada lo opacaba. Era un amor que representaba a Dios, hermano. El primer hombre y la primera mujer llevaban una vida matrimonial corporativa, era una unidad completa. Entonces nosotros creemos que ese serán una sola carne fue experimentado a plenitud entre Adán y Eva. Porque no había de por medio lo que causaba que se dañaba ese completamiento, que era el pecado, ¿cierto? Entonces, en el huerto de las delicias, o sea, Dios plantó un huerto, el huerto se llama, el huerto lo colocó en Edén. Edén es un lugar geográfico, no sabemos dónde está, y en ese lugar geográfico llamado Edén plantó un huerto. Y en ese huerto puso el hombre y a la mujer. Y la palabra Edén en el griego es paraíso. O sea que era un deleite, era un paraíso vivir en ese lugar. Y más con la persona que Dios le ha traído al hombre. Cuando el hombre ve a la mujer dice, ¡oh! Yo me he enamorado de una vez. Y entonces dice, bueno, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
¿Por qué él dice eso? Yo sé que hay una fábula judía que dice que Adán tenía una esposa antes de Eva, Lilith. Y estos fantasiosos judíos sacan esa interpretación porque Adán dice, ahora sí esta es carne, mi carne y hueso de mi hueso. Entonces ellos dicen, ¿sí ve? Él dice que ahora sí esta porque antes había otra que no. No, ¿por qué Adán dice eso? Porque Adán ve los animales. Entonces ve el gallo con la gallina, el toro con la vaca, el caballo con la yegua, y ve que se complementan, pero él nada. Cuando Dios se la presenta dice, sí, esta sí. Entonces Adán encuentra un completamiento con la mujer que Dios le pone a su lado. Y ese completamiento lo iba a vivir en los deleites, en el jardín de las delicias. Eso es lo que es el matrimonio en Cristo. Fuera de Cristo es diferente. Incluso hay cristianos que necesitamos aprender a llevar nuestra vida matrimonial porque no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque nacimos en pecado. ¿Por qué no sabemos representar adecuadamente nuestros matrimonios y amar a nuestras esposas? Porque el ejemplo más próximo que tenía no lo sabía. Entonces había una delicia, eran uno en todo. Pero pasó algo. El pecado distorsionó el entendimiento original de ser uno. Lo distorsionó completamente. Vamos a leer un versículo. Génesis 3, versículo 16. Génesis 3, versículo 16. Después de pecar. Ya sabemos, Génesis 1:1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 2 habla de que los orígenes de los cielos y la tierra. Y Génesis 3 empieza con un pero. Claro, todo está muy bonito en el 1, todo está muy bonito en el 2, pero la serpiente tienta al hombre, tienta a la mujer, el hombre cede, caen en pecado y Dios aparece para juzgar todo lo que habían hecho ellos. Juzgó a la serpiente, juzgó a la mujer, juzgó al hombre. 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz tus hijos. Presta atención a esta frase. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Quiero leer ese mismo versículo de una paráfrasis. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Escuchen. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. ¿Qué pasó acá? Cuando entra el pecado en la humanidad, aparece el conflicto en las relaciones complementarias, armoniosas y amantes del hombre y la mujer. Esa relación que antes había sido deleitosa, ahora iba a haber sufrimiento, iba a haber dolor en esas relaciones. Dios le dijo a la mujer lo que iba a pasar con ella después de pecar. Mire lo que dice: tu deseo te llevará a tu marido. La paráfrasis dice: tu deseo te llevará a tu marido. Esta palabra hebrea deseo, techukatak, significa, escuche hermano, desear para conquistar. O sea, ¿qué es lo que trata de decir el Espíritu Santo por el escritor? Que Eva, después de la caída, iba a tener el deseo ilegítimo de usurpar la autoridad del hombre. Eso es lo que trata de decir el texto. Entonces ahora ella iba a socavar la posición que Dios le dio al hombre en el hogar y en la creación, que era de liderar. Y Dios también le dijo a Eva lo que iba a pasar con el hombre después de la caída.
Él tendrá autoridad sobre ti o se enseñoreará de ti. Esa palabra enseñorear en el hebreo es machal. Esa palabra habla de la autoridad que ejerce un gobernante. No habla de la autoridad familiar. Entonces, lo que estaba tratando de decirle es que después de la caída, ahora Adán usaría mal su autoridad para gobernar a su esposa. Ahora la iba a gobernar con severidad. Ahora, en la manera en que iba a gobernarla, iba a crear dolor, iba a crear sufrimiento en una relación que antes era armoniosa, deleitosa, complementaria, preciosa, hermosa. Porque como lo dije, una de las mejores experiencias del hombre después de que Cristo lo salva es el matrimonio, pero llevada en el Señor. Ahora, mire lo que iba a pasar con el hombre después de pecar y con la mujer después de pecar, en ese matrimonio. Ella iba a tratar de usurpar la autoridad de él y él iba a utilizar su autoridad inadecuadamente. ¿Con quién cree que usted se casó, querido hermano y querida hermana? Con un angelito, con una angelita. No tienen alas ninguno de los dos. Nosotros nos casamos con pecadores, redimidos, eso sí, pero nos casamos con pecadores, hermanos. Tenemos dos pecadores en una misma casa, dos pecadores redimidos en una misma casa, donde el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo muy profundo para que el esposo y la esposa podamos representar cómo es Cristo en la iglesia. Eso es uno de los grandes trabajos del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice en Juan 5, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, y el Espíritu Santo creo que también trabaja con el Padre y con el Hijo. Y este es uno de los grandes trabajos que tiene el Espíritu Santo que hacer con nosotros, ¿cierto? Entonces, después del pecado, ya no hay delicias en el paraíso. Ya hay guerras, ya hay contiendas, ya hay celos, ya hay engaño, ya hay egoísmo, etcétera, 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 ¿cierto? Y esa fue la causa por la cual el matrimonio fue distorsionado de su propósito original. Por eso muchos de nosotros que no tuvimos padres cristianos, bueno, mi papá, el Señor lo salvó ya muchos años después, pero los que no tuvimos padres cristianos, que crecimos en un hogar donde no teníamos padres que nos mostraron cómo es ser un ejemplo piadoso de Cristo, madres cómo es ser un ejemplo piadoso de la iglesia, es así como nosotros aprendimos a ser esposos, a ser esposas. Aprendimos lo que vimos, y lo que vimos cómo fue distorsionado completamente. Y el matrimonio quedó tan distorsionado que ahora el diablo utiliza más herramientas para terminar de distorsionarlo, para terminar de socavarlo, quitarle el valor primigenio importante que Dios le dio en la creación. Nosotros los esposos, hay veces quisiéramos que nuestras esposas vinieran con instructivo. Prenda, apague, cargue, descargue. Sería mucho más fácil. Y las esposas también. Pero hermano, lo que tenemos ahora es su palabra, su espíritu. Y el ejemplo de hombres y mujeres que nos ayuden a poder tener hogares representativos. Entonces, ¿cómo pueden los hogares, los matrimonios, volver al estado primigenio de Edén de ser una sola carne? Hay 4 puntos que quiero llamar la atención hoy. 1. La única manera que el ser humano pueda volver su matrimonio al estado primigenio de Edén, al propósito original de Dios, es que el ser humano debe ser redimido primero. Debe tener el Espíritu Santo inhabitante en su corazón para que los matrimonios puedan ser restaurados a su estado original. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar desde el interior. Si no hay Espíritu Santo, ¿cómo va a trabajar el Señor? Él trabaja a través del Espíritu Santo. 2.
debemos, escuchen hermanos, conocer a Cristo como el esposo ejemplar. ¿Usted ha pensado alguna vez en Cristo como esposo? ¿Usted se ha puesto a meditar en Él cómo es Él como esposo? Pablo en el libro de Efesios nos presenta cómo es Cristo como esposo y nos presenta cómo es la iglesia como su esposa. Hay un ejemplo que dimos en la iglesia en Armenia, Efesios 5 del 22 al 33, usted después lo va a leer en casa. Y ahí aparece 7 veces en esos versículos el adverbio o la partícula comparativa como. Como. Significa entonces conforme a, tal como, así como. Está hablando del matrimonio, de esposos y esposas. Por ejemplo, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como, adverbio de comparación, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5:25. Después vamos a desarrollar estos temas. Estamos en una introducción. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, comparación. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 5:28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como, adverbio de comparación, a sus mismos cuerpos. El que se ama a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 7 veces aparece ese adverbio comparativo. ¿Qué quiere decir eso? Que los esposos tenemos que estudiar a Jesucristo. ¿De verdad, hermanos? Sí. Póngale la lupa al Señor Jesús. Ese cómo nos lleva a una persona, a Jesucristo. Estúdielo, conózcalo. Cuando usted lo conoce, sabe cómo hacer lo que el Señor nos mandó a hacer con nuestras esposas. Y en el antiguo pacto, Dios se presentó como un esposo. Usted lo ha leído varias veces. En el Antiguo Testamento hay varios textos que Dios se presenta a sí mismo como esposo para el pueblo de Israel. Por ejemplo, leamos un texto, Jeremías, vamos rápido a Jeremías, capítulo 3, versículo 14. Jeremías 3, versículo 14. Jeremías, capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré a Sión. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo Dios acá? Está ilustrando su relación de pacto con Israel como un matrimonio, y le está ofreciendo a Judá misericordia para que se arrepintiera y se volviera a Él. Dios estaba dispuesto a recibir nuevamente a este pueblo. Pero quiero resaltar acá que Él se presenta como un esposo. Y si vamos al Nuevo Testamento, Cristo también es presentado en el Nuevo Testamento como un esposo para su pueblo, para la iglesia. Veamos un texto ahí en 2 Corintios 11:2. Recuerde que hoy estamos en un tema introductorio. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a ver ya ejemplos mucho más prácticos que nos van a ayudar en este tema. 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo aquí se está presentando como si fuera el padre de los corintios. Usted sabe que el que entrega a la novia es el papá. En este caso, Pablo actuaba como un padre, estaba preparando la iglesia
para entregársela ¿a quién? A un esposo. ¿Quién es el esposo de la novia? El Señor Jesucristo. En el contexto está hablando de que Cristo es el esposo, la esposa, la iglesia es la virgen, que se mantiene libre de las contaminaciones de los falsos maestros. Ese es el contexto. Pero quiero llamar la atención es que tanto el Padre o Dios y Cristo el Hijo son presentados como esposos en la Biblia. Entonces, ¿cuál es nuestro mandamiento? Conozca quién es Jesucristo. Conozca quién es Jesucristo. Conozca, esposo, quién es Jesucristo. Ahora, nosotros nos dimos cuenta cuando estudiamos la epístola a Colosenses, ¿se acuerda? Y el apóstol Pablo nos enseñó un principio muy importante para los matrimonios. Nosotros podemos dar doctrina, podemos dar enseñanza, cómo ser el esposo adecuado para su esposa. Podemos dar doctrina e enseñanza, cómo ser la esposa adecuada para su esposo. Cómo ser un esposo que se parezca a Cristo. Cómo ser una esposa que se parezca a la iglesia. Pero de nada sirve si ustedes reciben enseñanza sin conocer profundamente quién es el Hijo de Dios. Me remito a la epístola a Colosenses. Capítulo 1, Pablo saluda a la iglesia, lo que era común en ese tiempo. Saluda a las iglesias, les da gracias a Dios por todo, y en el versículo 15 empieza a hacer algo. Él es la imagen del Dios invisible. Y Pablo empieza a engrandecer a Jesucristo de una manera preciosa. Empieza a mostrar las grandezas de quién es Jesucristo. Esto lo hace el capítulo 1, 15 hasta el 20, hasta el 21. Luego en el capítulo 2 empieza a hablar de la obra que hizo Jesucristo y de cómo nos unió a esa obra. Entonces dice en el capítulo 2 que fuimos sepultados con Él, que fuimos resucitados, que estamos completos en Él. Empieza a hacerle doctrina y empieza a mostrarle quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo. Y ya en el capítulo 3, versículo 18, empieza a hablar del matrimonio. Entonces lo que nosotros necesitamos es conocer a Cristo profundamente para poder tener matrimonios saludables y representativos, esposos y esposas. Si no, usted puede recibir toda la doctrina que quiera y no va a tener una aplicación en su casa porque no conoce interiormente cómo es el Hijo de Dios. Tercero, recuerda que estamos hablando cómo podemos volver los matrimonios al estado primigenio de Edén. Tercero, ya hablamos de que el ser humano tiene que ser redimido para que el Espíritu Santo venga y trabaje en su corazón. Hay muchas cucarachas que quitar de nuestra mente. 2, debemos conocer al esposo ejemplar, a Jesucristo el Hijo de Dios. Ore con Él, hable con Él, lea su palabra, sea instruido en cuanto a la persona y la obra de Jesucristo. 3, conocer cómo es la iglesia y la relación que la iglesia tiene con Cristo. Efesios 5:22, vamos a volver a Efesios, un momentico. Efesios 5, versículo 22. Mire lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso lo vamos a estudiar cuando miramos las características de las esposas en el hogar. O sea que lo que usted está diciendo es que las hermanas debemos sujetarnos a nuestros esposos de la misma manera que nos sujetamos a Cristo. Sí, eso es lo que dice el texto. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Entonces,
también debemos conocer la iglesia. Pero una iglesia bíblica, una iglesia espiritual, que nos pueda mostrar ese ejemplo de cómo la iglesia se sujeta al señorío de Cristo. Y cuarto, otra manera de que podemos volver al estado primigenio del Edén, de ser una sola carne, es que los matrimonios deben ser enseñados de acuerdo a la palabra. Debemos recibir enseñanzas de cómo se debe desarrollar nuestro matrimonio, cómo debe tratar el esposo a la esposa, cómo debe tratar la esposa al esposo, cómo debe amar el esposo a la esposa, cómo debe amar la esposa al esposo y a sus hijos, cómo debe respetarlo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser enseñado por la palabra del Señor. Pedro invirtió en su epístola enseñanzas para las esposas y para los esposos. Vaya, léalo, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pablo invirtió en sus epístolas, Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 5, hablando de los esposos. El Señor Jesús invirtió tiempo hablando del matrimonio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que debemos invertir tiempo para enseñar acerca del matrimonio. Naturalmente, también debemos pedir al mismo Señor que nos ayude a nosotros para poder ayudar. Que sea una realidad también en nuestras casas. Y cuando usted mira las escrituras veterotestamentarias del Antiguo Testamento, encontramos también enseñanzas para los esposos, proverbios, cantares, eclesiastés para las esposas. O sea, hay instrucciones abundantes en la Biblia para nuestros matrimonios, ¿cierto? Entonces, hermano, nosotros necesitamos volver a las escrituras. Necesitamos conocer al Señor, verlo como el esposo ejemplar, ver la iglesia como aquella que se sujeta a su Señor, ¿cierto? John Piper dice: el matrimonio es una metáfora, imagen, foto, parábola o modelo de algo mayor al hecho de un hombre y una mujer convirtiéndose en una sola carne. Representa la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es el significado más profundo del matrimonio. Dios, cuando hizo el hombre, lo hizo con características. Dios, cuando hizo la mujer, la hizo con ciertas características. Y cada uno de ellos tiene asignados roles en la creación. Tiene asignado papeles en la creación. Y esos papeles, esos roles y esas características del esposo y la esposa están claramente revelados desde la semilla de la Biblia, que es Génesis, hasta el Apocalipsis. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocer por experiencia, por práctica y por palabra, por la enseñanza, cómo nosotros vamos a llevar matrimonios saludables. Nosotros necesitamos invertir tiempo en saber lo que dice Dios acerca de los esposos y de las esposas. Necesitamos invertir tiempo que dice acerca de cómo es nuestro relacionamiento, cómo debe ser nuestro carácter, cómo deben ser nuestras características. Y de eso entonces vamos a hablar en las reuniones siguientes, vamos a hablar de los ejemplos prácticos. Vamos a hablar cómo la Escritura se explaya mucho acerca de cómo nosotros podemos llevar un matrimonio saludable. Y cuando nos referimos a un matrimonio saludable, nos estamos refiriendo a un hombre que cuando ama, cuando lidera su hogar, se parece a Cristo. Nos estamos refiriendo, cuando hablamos de matrimonios saludables, cuando una mujer es ayuda adecuada, ayuda a su hogar, a su esposo a liderar, se sujeta a su esposo en mansedumbre, en cariño, representa a la iglesia. A eso nos estamos refiriendo nosotros con matrimonios saludables, que son representativos. Y mire, hermanos, hay algo muy poderoso que nos ayuda y es el ejemplo.
Pablo se los dice a los Éfesos, en el capítulo 1 de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo se imita? Conociendo, viendo. Y si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a imitar? Si no conocemos cómo Cristo ama y se entrega con la esposa, ¿cómo lo vamos a imitar? Si no conocemos cómo la iglesia se sujeta a su Señor, ¿cómo lo vamos a imitar? Entonces mire que de ahí parte grandes problemas del cristianismo. Y tenemos que decir también que también tenemos un problema en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el liderazgo de las iglesias se enfatiza más la doctrina que la ayuda a los esposos y a las esposas en el liderazgo. Y todo tiene que ser equilibrado. Yo sé que a nosotros nos gusta mucho la doctrina y necesitamos doctrina, pero también necesitamos conocer las características de la familia. Porque usted puede saber toda la doctrina que quiera, puede conocerse todas las doctrinas fundamentales y todas las doctrinas generales, pero si usted no sabe tratar a su esposa, usted necesita volver al principio, hermano. De verdad, de nada le va a servir eso, porque lo que va a hacer con un mano lo va a empañar con la otra. Va a predicar bien bonito por acá, pero después va a tratar a su esposa inadecuadamente y va a borrar todo lo que hizo. Y eso era lo que el pueblo se reconocía en Jesucristo y en los fariseos. Los fariseos predicaban, el pueblo escuchaba. Jesucristo predicaba, el pueblo escuchaba. ¿Y sabe qué decía el pueblo? Conclusión: oye, ese Jesús, el de Nazaret, él no predica como los fariseos. Él predica como quien tiene autoridad. ¿Qué le daba la autoridad? Hechos 1:1, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, mis hermanos, este es el primer tema, es introductorio para mostrar que necesitamos, por causa del pecado, volver al diseño primigenio de Edén. El pecado distorsionó la unidad complementaria matrimonial. Distorsionó, dañó esa unidad que Dios estableció en el principio de la creación. Pero Dios, a través de su palabra y de su espíritu, va a volver a colocar todo en orden. Todo en orden. Y los matrimonios necesitan ser puestos en el orden bíblico. Entonces, mostramos que al principio había una unidad, luego el pecado distorsionó la unidad. Eva quería usurpar la autoridad del hombre y el hombre iba a utilizar mal su autoridad con su esposa. Por eso, ¿por qué cree que en la Biblia la mayoría de mandamientos para las esposas cuáles son? Sujétense a su marido. ¿Por qué cree que viene ese mandamiento? ¿Por qué lo repite tanto el Espíritu Santo? ¿Y por qué le repite tanto el Espíritu Santo al hombre que ame a su esposa? Bueno, un hermano dice porque las quiere amar a todas. Yo digo más bien que le repite ese mandamiento es porque no sabe amar. Ama distorsionadamente. No ama como Cristo ama. Entonces por eso le repite tanto ese mandamiento, porque no sabe cómo amar. Entonces vamos a tener unas jornadas con las Escrituras y con ejemplos prácticos de hermanos que han sido instruidos y enseñados en eso, para poder entonces a tener un poco más de luz en lo que es nuestra vida matrimonial y familiar. Padre, te agradecemos por concedernos este tiempo con nuestros hermanos. Nos hemos dado cuenta de la gran necesidad que tenemos de conocerte, amado Jesús, como esposo. La verdad, necesitamos que nos enseñes cómo amar, Señor. Y también hemos visto la necesidad que tienen nuestras hermanas queridas de conocer cómo la iglesia se sujeta a ti, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para darnos cuenta que necesitamos ser ayudados, Señor. El pecado ha distorsionado tu precioso propósito de unidad en el huerto del Edén y queremos volver a ser uno bíblicamente con nuestras esposas
y las esposas con los esposos. Así que encomendamos este tiempo que vamos a considerar tu palabra, estas reuniones, para que nos sustentes, para que abras nuestro corazón, Señor, para que no luchemos en nuestro corazón y reconozcamos las faltas que hemos tenido con nuestra esposa, las faltas que la esposa ha tenido con el esposo, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando sea necesario reconocerlo. Te agradecemos por darnos la oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús.